propuesta y seguidamente a su votación. Gracias, presidente. Congresista Dahmer, para que sustente el dictamen en minoría. Señor presidente, solicito que conste en acta también que en la votación anterior, en la segunda votación, mi voto fue verde a favor del proyecto que estaba en discusión. Así va a constar, congresista. Sobre este tema, pediría por favor autorización. Voy a poner también un PowerPoint para expresar de manera más gráfica los conceptos que se están planteando. Yo debo señalar el reconocimiento al pueblo de Talara, a los trabajadores, al ingeniero Humberto Campodónico, que por todos ellos, por impulsar la modernización de la refinería de Talara, por sacar adelante este proyecto, algunos de ellos ya no están en la empresa. El ingeniero y economista Humberto Campodónico es gran diseñador de este proyecto, de modernizar la refinería, y fue sacado por los ministros de Economía y de Energía y Minas justamente por diseñar este proyecto. Y ahora viene el ministro de Economía y Finanzas y de Energía y Minas a plantearnos que salga este proyecto con una sola condición: que Petroperú se convierta en una empresa refinera y que no sea una empresa de integración vertical. Y mostrando que de repente el ministro de Economía y Finanzas es un buen cajero, pero es un pésimo economista desde el punto de vista de la política económica, plantea que para que Petroperú se convierta en una empresa refinera y para que supuestamente obtenga el capital, tiene que dejar toda la integración vertical. Aquí hay una doble falacia y una doble mentira que hay que decirla expresamente. La primera mentira es que con la privatización de la empresa al 49% de sus acciones va a venir recursos para este proyecto. Eso es mentira. Tal como está demostrado, el proyecto se financia solo. El proyecto está reconocido, por más que se dijo durante un año que no tenía financiamiento, el proyecto está reconocido que se financia solo, que es suficientemente rentable como para financiarse solo. Ahí está las propias palabras dichas por el ministro de Economía y Finanzas, reconociendo que se financia solo el proyecto. Por lo tanto, es una falacia decir que se vende Petroperú el 49% para obtener financiamiento para este proyecto de la refinería. Eso no es verdad. Pero además, ¿a quién se le puede ocurrir en su sano juicio que cuando va a convocar socios inversionistas en una empresa pública, lo que hace es la amarra de manos a la empresa, descapitaliza a la empresa, la cierra a la empresa en el negocio que tiene más utilidad, para convocar a quién? Algunos vivos, algunos especuladores, algunos amigos, ¿a quién? Al ministro de Energía y Minas está diciendo por ahí que van a venir quizá la empresa chilena a comprarla, quien sea. Lo que ocurre es que están absolutamente desinformando al país, porque en este momento Petroperú está en la mejor condición, el país está en la mejor situación para que se produzca la integración vertical. ¿Qué significa la integración vertical? Que se conquiste parte de la renta petrolera, que es lo que nos va a dar no solamente financiamiento a Petroperú, sino a todo el país le va a permitir enfrentar mejor sus graves problemas en la energía. ¿Y dónde está ese financiamiento de la renta petrolera? Es conocido. Los pozos que tienen 6.000 millones de dólares, los pozos del noroeste de Talara, están en proceso de reversión. ¿Qué dice este proyecto? Que no deben tocarse, que no debe entrar Petroperú. ¿Qué dice este proyecto? Que el pozo de lote Talisman, que se invirtió 500 millones de dólares y ha regresado gratis a Petroperú, y que tiene varios millones de barriles probados de petróleo crudo ligero, que es fundamental para poder desarrollarse justamente con la refinería, no debe ser visto por Petroperú. ¿Qué plantea? Que los 400 millones de dólares que por ley este Congreso planteó que deben ir para financiar como aporte de capital la participación en la Petroquímica del Sur, ahora dice el ministro que eso es un préstamo y que no se va a hacer y ojalá que algún día se haga o no se haga, y también que no debe Petroperú estar ahí. Y cuando además tenemos las posibilidades de recuperar en mejores condiciones las plataformas petroleras que están en Savia, en el mar, y que pueden llevarnos a un acuerdo de sociedad con esa empresa, valorizando esas plataformas petroleras que están subvaluadas, también dice que no se debe meter en esos temas. Entonces, se miente cuando se dice que la inversión privada es necesaria para el financiamiento, mentira, se financia solo, y además
se hace un asunto que demuestra que estos ministros están jalados en política económica, en empresarialidad pública, en un criterio elemental de economía. Esto es, para poder atraer inversiones adecuadas a la empresa hay que capitalizarla, hay que darle valor a sus activos, hay que incorporar activamente lo que tiene a la mano. Y los ministros lo que han planteado es en el artículo 6º, que más bien Petroperú no haga nada mientras no llegue al 40% de capital privado. Señor presidente, ¿qué dice la experiencia de América Latina? Chile, el 100% de la empresa de petróleo de Chile es pública, es del Estado. No hay un solo centavo, no hay un dólar, no hay una acción privada. Lo que sí tiene la empresa son filiales en sociedad, como el Manu Holding, que es un filial entre ENAP y el Grupo Romero en el Perú. Tiene filiales, pero no participan en las decisiones de la empresa, en la estrategia de la empresa. Y cuando Chile tuvo el problema que dejó de venir el gas de Argentina, Chile puso varios miles de millones de dólares en manos de ENAP para cambiar a la planta de licuefacción. Y eso es una decisión estratégica de una soberanía nacional. Ecuador tiene una ley que dice 20% máximo, el resto es totalmente del Estado. Pero Ecuador también tiene filiales con sectores privados. Y en Ecuador, teniendo la autorización para poder vender hasta 20%, con la justa han llegado al 10% de acciones en manos privadas, con todo entusiasmo, pero no quieren más, suficiente por ese momento. Brasil, ¿qué ha hecho Brasil cuando ha descubierto, por acción de Petrobras, cuando ha descubierto un gran yacimiento? Ha invertido y lo que ha hecho es ha potenciado sus activos para poder traer socios a ese gran emprendimiento. Y en el Perú, cuando estamos en la condición que después de años de letargo y de dificultades, Petroperú puede aportar con integración vertical, se nos dice que hay que amarrarla de pies, de manos, hay que cortarle la cabeza, hay que descuartizarla, hay que venderla a pedacitos, hay que convertirla en una refinería, en una cafetera que se le regale a alguien y que no apoye, que no sirva al desarrollo fundamental del Perú, que es el desarrollo de resolver su grave problema energético, para la diversificación productiva, para la petroquímica, para aportar al desarrollo del conjunto del país. La ley existe, la ley fue dada por este Congreso, 20% se puede vender y se debe vender y debe haber participación privada, pero para vender el 20% hay que atraer a la inversión privada capitalizando. Este proyecto de ley descapitaliza Petroperú y también se dice, y tenemos las posibilidades de que hay una ley que obliga a que se invierta 400 millones de dólares para petroquímica. Lo que dice este proyecto es que eso se anula, que en vez de esos 400 millones de dólares para petroquímica, el MEF con la justa dará algo para que salga esta refinería, cuando no lo requiere la refinería, cuando el proyecto de la refinería en sí solo tiene los ingresos suficientes. Se está cortando entonces la responsabilidad que de estas leyes del Congreso, dada por este Congreso, han puesto para 400 millones de dólares en la petroquímica del sur y también para que la garantía de red principal, que es el dinero que aportamos todos los peruanos, se convierta en activos de Petroperú, en acciones de Petroperú, participando en el gasoducto surandino y en la petroquímica del surandino. Esa posibilidad no son sueños, no son ideales planteados al aire, son decisiones de políticas públicas aprobadas por este Congreso y que si esta ley fuera aprobada, las tira al tacho de la basura, las encierra, amarra y destruye a Petroperú para poder decir que va a tener una refinería. Y la verdad es que esa refinería es necesaria. Pero no es necesario que en esta ley se incluya ni el 3.2 ni tampoco el artículo 6º. Están de más, son innecesarios, son un absurdo económico, son un absurdo jurídico y son un absurdo desde el punto de vista de la soberanía. Esos artículos deben retirarse. Nuestra propuesta de dictamen comprende justamente que debe irse a una política de capitalización de Petroperú y sobre esa base convocarse hasta el 20% al capital privado, nacional e internacional, que participe en el accionariado de Petroperú y que esa posibilidad la tiene Petroperú a la mano y que por lo tanto debe al mismo tiempo ratificarse lo que ya está en las normas y ponerle plazos, que en menos de 20 días, entre 30 días, el MEF aporte los 400 millones de dólares para que Petroperú, con la petroquímica, convoque a los socios internacionales. No tiene que poner más plata, con eso convoca a los socios y los hace trabajar y funciona. También que los lotes del noroeste de una vez retornen a Petroperú y Petroperú pueda justamente proyectarlos en su desarrollo, en vez de seguir esta decisión tan ambigua que no se utiliza esos 6.000 millones de dólares que están valorizados como recursos y que Talisman
ese lote que es fundamental sea puesto en valor, no invirtiendo plata en Petroperú, sino Petroperú convocando a socios internacionales para que vengan a trabajar en conjunto con ese lote. Existen entonces condiciones que podrían ponerse en una ley. Nuestro proyecto de minoría lo que hace es lo pone en positivo. Estamos en condiciones del gran salto a la integración vertical, que significa recuperar para los peruanos la renta de los hidrocarburos. Y continúe. esa renta, invertirla en la diversificación productiva. El cuerpo, si no come, si no tiene energía, decae y se muere. En el mundo actual, todas las sociedades han construido empresas estatales, empresas públicas de energía de hidrocarburos, porque los hidrocarburos seguirán siendo la fuente principal de energía los próximos 40 o 50 años. Y por eso es que se plantean mecanismos para recuperar la renta petrolera y se plantean mecanismos para esa diversificación productiva. Estamos en esa condición. No matemos, no asesinemos, no produzcamos un gran desastre en lo que debe ser un momento clave en la historia del Perú. Que salga la refinería, que se apuntale la refinería, pero que al mismo tiempo se apuntale la integración vertical. Si nosotros no apuntalamos la integración vertical, esto va a terminar, y con esto voy terminando, va a terminar con lo elemental que debería tener el otro pie de este proyecto. Hay que ir al gobierno corporativo. Hay que plantear que Petroperú tenga un gobierno corporativo. ¿Cuál es la base del gobierno corporativo en las empresas? La autonomía respecto del Estado. Su margen de maniobra para pensar en términos técnicos de políticas públicas y de estrategias centrales. ¿Cómo ha empezado este proyecto? ¿Con un golpe de Estado? ¿Cuál es el golpe de Estado? En la última ley de presupuesto han puesto un artículo por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas se convierten en los mandamases del directorio de Petroperú. En la ley estaba vigente que para cambiar el directorio tenía que haber causas graves y motivos suficientes. Se ha anulado eso y ahora en este momento los mandamases del directorio de todo este proceso de convertir a Petroperú solamente en una refinera, de reducirlo, de convertirlo en una maniobra de quienes están en el MEF y en el Ministerio de Energía y Minas directamente, parten de un golpe de Estado, desde el punto de vista estricto, porque en la ley de presupuesto no pueden haber normas que no sean presupuestales, y esta norma es de carácter empresarial. Y ahora, sobre la base de ese golpe de Estado, pretenden decir que van a hacer un régimen corporativo, normativo, con participación privada. No, señor presidente, no, señores congresistas. Aquí lo que hay es que ante la exigencia y ante la demostración conquistada por los trabajadores, por el pueblo peruano y por muchos congresistas de que esto tenía que hacerse en cuanto a la refinería, el MEF ha decidido decir, vamos a hacerlo pero le cortamos el cuello. Vamos a hacerlo pero anonimizamos a Petroperú. Yo convoco a la Representación Nacional, este es un tema de acuerdo del país, no es un tema de banderías políticas partidarias, es un tema ni siquiera de una región, es un tema de todas las regiones del Perú. En la historia del Perú, la defensa de la soberanía nacional y de la soberanía energética es fundamental y estamos en condiciones de dar un salto inmenso, y ese salto inmenso tiene que ser al futuro, no al atraso, no al vacío, no a la autodestrucción y menos aún no al parasitismo lobista que significa entregarle nuestros recursos a quienes ponen poca plata y se llevan la gran ganancia que tenemos los peruanos. Esa gran ganancia de los peruanos hay que transformarla realmente en una empresa potente, en una empresa con participación pública y privada, en una empresa que tenga filiales en todos los lugares, que esté integrada verticalmente y que pueda decirle a los peruanos, sí, vamos a cumplir las metas que queremos. Sí, en los próximos años tendremos una planta refinera poderosa, pero también tendremos el gasoducto del sur y la petroquímica, y también tendremos el lote de 64 activo, y también tendremos los lotes petroleros vueltos en actividad, no con gente que no invierte en exploración, sino realmente invirtiendo masivamente y trayendo socios de escala mundial para hacer una buena exploración. Y tendremos también la masificación del gas, con gas barato y adecuado para todo el Perú. Eso, este Congreso está en posibilidad de hacerlo, y termino invocando a los congresistas. Este Congreso ha dictado leyes, ha sacado leyes, y esta ley que se quiere aprobar ahora deja todas esas leyes en suspenso. El artículo 6 deja todo en suspenso, lo deja esperar que venga un privado hasta tener el 40% de Petroperú. En Colombia, después de varios años, con la Junta han vendido 10%. ¿Qué cosa quiere decir? Dejan en la nada a Petroperú, reducida a ser una empresa refinera que va a estar sujeta a las variaciones de los cambios en el precio del mercado mundial, y eso es un riesgo altísimo para el Perú. Convoco entonces, señora presidenta, señores congresistas, que demos un debate profundo. Esta no es una ley cualquiera,
Es una ley decisiva para armar el Perú como nación. Es una ley decisiva para que el sueño de los peruanos, de millones de peruanos, puedan tener una configuración nacional para abrirse curso al futuro. No es un tema tampoco de gobierno o oposición, es un tema de país, es un tema del Perú, de los peruanos, de nosotros, de conjunto como comunidad nacional. Y esta ley, tal como está planteada, si bien avanza en la refinería, tiene una condición que es tratar de liquidar Petroperú, tratar de liquidar los fundamentos energéticos de la nación peruana y hacer una vulnerabilidad inmensa en nuestra seguridad energética. No permitamos eso, más bien demos el salto adecuado, modifiquemos. Por eso plantearemos en su momento la cuestión respectiva de que el artículo 6 y el inciso 2.3 sean discutidos en otro momento, en otra condición, que salga de acá. Y si se quiere discutir, tenemos una propuesta específica en el dictamen en minoría de en qué manera se puede y se debe aprovechar para hacer al gran salto a la integración vertical y responder al anhelo de todos los peruanos, que tengamos una empresa calificada, que defienda al Perú, que activa por los peruanos, que cumple con armar. Gracias, congresista Damber. Gracias. Tiene